Hola, bienvenidos una vez más a este Visión de Líderes Itaú, un encuentro con expertos para hablar de diferentes temas que son de interés no solamente de nuestros clientes, sino del público en general. Hoy estamos con dos invitados muy especiales, Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Latam, y Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú Colombia. Andrés, Carolina, bienvenidos. Hola Jorge, hola Andrés, un gusto tenerte acá en Colombia. Muchas gracias por la invitación a estar acá y por participar como siempre. Un placer como siempre tenerlos acá. Pero bueno, vamos al grano. La idea hoy es hablar de los temas económicos, por supuesto, que son de interés del público en general. Y yo creo que el principal de ellos en este momento es precisamente el internacional, viniendo por supuesto de las noticias que nos llegan de Estados Unidos. Andrés, Carolina, ¿qué perspectivas tienen sobre lo que está sucediendo en este momento y de cómo podría influir eso para lo que resta del año? Bueno, parto yo me parece. Mira, Jorge, yo creo que mirando la economía global, mi primera reflexión es que tenemos que acostumbrarnos a tener mayores grados de incertidumbre internacional. Ciertas reglas del juego que eran conocidas como algo ya que estaban escritas sobre piedra, ahora pareciera que ya no es tal. Pensar hace un año que íbamos a estar discutiendo, por ejemplo, que Estados Unidos iba a buscar anexar de alguna manera Groenlandia, muchos habrían dicho que, bueno, ¿qué estás comiendo o qué estás bebiendo en ese sentido? Entonces yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a estos mayores grados de incertidumbre y eso, por cierto, tiene importante impacto sobre los precios de mercado y sobre nuestro quehacer. Por lo pronto, yo creo que esto debiese contribuir a que el dólar global, el dólar vaya perdiendo gradualmente su fortaleza como moneda de reserva, pero partiendo de un nivel bien elevado, ¿ya? Es natural pensar que en la medida que los hogares y las empresas van sintiendo estos choques de incertidumbre, eso va erosionando la confianza que uno tiene sobre esa moneda. Y eso también debiese ser coherente con tasas de interés de largo plazo, también algo más arriba de lo que estábamos acostumbrados. Así que bueno, lo otro es, esta incertidumbre va a seguir. Tenemos varios años por delante donde estas reglas del juego van a seguir siendo bajo prueba. Se suman a ese contexto todas las reuniones a nivel internacional que se están dando, pero además un panorama electoral también en Estados Unidos que sucede este año en algún momento. ¿Cómo podría influir eso en lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos y por ende en todo el mundo? Mira, bueno, efectivamente en Estados Unidos se celebrarán elecciones de medio término el 3 de noviembre de este año. Y bueno, en general, bueno, hay que recordar que en Estados Unidos los republicanos tienen actualmente el poder ejecutivo con Donald Trump y también tienen mayoría en ambas cámaras. Por lo general, la historia demuestra que estas mayorías en ambas cámaras, el poder de ambos poderes, del Ejecutivo y el Congreso, no persiste mucho. Entonces está la expectativa de que ante una gradual baja en la aprobación del presidente por los elevados niveles del costo de vida en Estados Unidos, eso llevaría a que el presidente Donald Trump y los republicanos pierdan el poder de ambas cámaras el próximo año, poniendo dificultades para el presidente en avanzar en su agenda. Entonces, ¿qué significa esto para mercados? De nuevo, básicamente es muy probable que veamos nuevas iniciativas por parte del Poder Ejecutivo en Estados Unidos para avanzar en una agenda y apoyar o mejorar sus perspectivas dentro de las elecciones de medio término en noviembre. Ahí hay un tema, digamos que bastante importante y es el comportamiento de las tasas de intervención en ese país y los cambios que se vienen a nivel de directivas de la FED. ¿Cómo puede eso seguir impactando el contexto en ese país? Y obviamente. Bueno, mira, la actividad económica en Estados Unidos ha estado mejor de lo que se esperaba. Los peores temores inflacionarios que se derivaron de lo importantes alzas de los aranceles del año pasado, la verdad que no han llegado aún, ¿ya? Y también esto ocurre al tiempo en que el mercado del trabajo en Estados Unidos se ha ido desacelerando gradualmente, ¿ya? Entonces, eso permitió a que la Fed redujera su tasa de interés o de intervención el año pasado, y nosotros contemplamos que deberían haber 2 bajas más de 25 puntos base a lo largo de este año, pero no con el actual chairman o presidente de la Fed. ¿Ya? Es cierto que Jerome Powell, el actual presidente, termina su mandato en mayo de este año y después
es probable que él sería reemplazado, o sea, sucedido por otro gobernador que sea más propenso a bajar las tasas de interés. Pero con todo, yo creo que es muy probable que a plazos cortos las tasas caigan algo, pero recordar que la presión en las tasas largas, hablando quizás en idioma menos económico, las tasas que son más coherentes para los créditos de largo plazo, como los créditos hipotecarios, es muy probable que esas tasas se mantengan altas. Hablemos del impacto que tienen esas decisiones, sobre todo en el comportamiento de las monedas, primero a nivel mundial y ahora aterrizamos en el capítulo Colombia más adelante. ¿Cuál viene siendo el comportamiento en este momento y qué viene para el futuro, teniendo en cuenta esas decisiones por parte de la autoridad monetaria en Estados Unidos? Bueno, en la medida en que la Fed en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, vaya reduciendo su tasa de política, es muy probable que eso permita que el dólar a nivel global se deprecie, ¿ya? Eso es coherente con condiciones financieras para economías emergentes, como las nuestras, que son más expansivas. Es como que de repente tuviéramos más oxígeno en el aire, ¿cierto? En el tanque, claro. Mientras que cuando el dólar se tiende a apreciar, eso nos complica la vida a muchas economías emergentes. Entonces, eso también, bueno, después del año pasado, donde muchas de las economías de las monedas emergentes se apreciaron, es muy probable que esa tendencia continúe, ¿ya? De hecho, gran parte de nuestras proyecciones para monedas a lo largo de la región, no tanto en Colombia, pero bueno, después entramos en ese detalle, pero las proyecciones contemplan una apreciación adicional desde los niveles de fines del año pasado. Entendido. Pasemos a Latinoamérica. ¿Cómo están viendo ustedes el comportamiento de las economías en un escenario en el que estamos teniendo todos estos factores de incertidumbre? ¿Cómo estamos en Chile, en Brasil, de donde viene pues obviamente Itaú, acá Colombia? ¿Cómo están viendo ese contexto? Mira, yo creo que es difícil resumir o poner todos en el mismo canasto, ¿ya? Porque hay dinámica de la macro, de los ciclos que son muy distintos. Vemos economías que deberían ir de menos a más, como Perú y Chile, donde los términos de intercambio, donde el cobre está muy elevado, el precio del cobre está muy alto, y eso permite que la economía sostenga una recuperación de la inversión privada tras varios años de donde la inversión estuvo bastante débil, ¿ya? Entonces eso deberíamos ver crecimiento algo por encima del potencial. En el caso de Argentina también vemos que hay una recuperación un poco más duradera de la actividad económica, pero con todos los ojos puestos sobre la capacidad de la administración actual en avanzar en su programa de reforma estructural, especialmente la reforma laboral. Y tenemos otros casos, como México, que está muy, de alguna manera, acoplado al ciclo de Estados Unidos, ¿ya? La economía mexicana el año pasado creció, se estima, en torno al 0,3%, o sea, prácticamente nada. Este año vemos una recuperación algo mayor, pero tampoco como para celebrar, ¿ya? O sea, está bastante por debajo del potencial. En México nosotros tenemos una proyección de crecimiento del PIB este año de 1,5%, pero con un potencial en torno al 2%, ¿ya? Y bueno, pero a todos los detalles relacionados a Colombia también, bueno, vamos a hablar con Carolina. Claro que sí, Andrés, y la idea es que hagamos un zoom especial a nuestro país. Vamos a entrar en un ciclo alcista de tasas, noticias de presión inflacionaria. Cuéntanos un poco más de eso, que pues obviamente incide en el comportamiento de la economía local, Carolina. Sí, yo creo que en este punto también es muy importante tener en cuenta que la actividad, a pesar de tanta incertidumbre local y externa, pues ha respondido mucho mejor de lo que se esperaba. El 2025 la economía colombiana pudo anotar un crecimiento de un 2,7, un 2,8%, que ya muestra un consumo privado bastante boyante, y en ese sentido, pues la verdad, pues los nuevos anuncios de salario mínimo con los servicios, la educación, los arriendos, pues repriciándose de manera significativa. Sí creemos que la inflación se va a ver impactada. Si vemos las inflaciones de otros pares de la región, Colombia está en la parte alta, ese 5,1 de inflación del año pasado fue bien alto, frente a niveles de Chile bordeando el 3%, la mayoría de ellos por debajo del 4%, entonces
sí creemos pues que se está abriendo la puerta rápidamente para incrementos de tasa de interés en Colombia. Es un cambio significativo en el panorama, mientras que la Reserva Federal está recortando tasas de interés. En Colombia pues va a ser necesario un ciclo alcista de tasas. ¿Para qué? Para que la demanda de los hogares sea un poco más costoso el crédito, más costosa la inversión, y en ese sentido pueda bajar un poco la demanda y el precio de los bienes no suba tan rápidamente. Entonces sí va a ser un ciclo muy marcado. La primera decisión debería ser justamente en el mes de enero, con un incremento que debería ser significativo, al menos unos 50 básicos, probablemente unos 75 básicos, pero incluso en todo el año estamos pensando pues que no es descartable que las tasas de interés en Colombia lleguen al 12%, retornen a un doble dígito, solo para tratar de contener esa presión inflacionaria. Hay un tema importante por estos días, Carolina, y tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de decretar la, llamémoslo de alguna forma, repatriación de los recursos de los fondos de pensiones privados. ¿Cómo estamos viendo este tema y qué impacto podría tener sobre todo pues, en el desempeño de los mercados locales y la economía? Sí, muy buena pregunta, Jorge. Este es un tema que va a seguir sobre la mesa. Por ahora conocemos solo el borrador de decreto. Habrá unos días para discusión en las siguientes semanas y luego sí el gobierno pues decretaría en un plazo de hasta 3 años para que el 35% de todos los recursos en los fondos estén invertidos en el exterior y hasta 5 años con un 30%. Entonces podría ser un plazo gradual, pero en todo caso implicaría que los fondos de pensiones no inviertan tanto en el exterior con la velocidad que lo hacían antes. Quizás la necesidad de repatriación no sea tan fuerte, dado que la ventana de tiempo se dejó un poco más lejana, pero sí lo cierto es que el tema pensional en general va a seguir sobre la mesa. También estamos esperando las decisiones de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional que se aprobó previamente. Entonces, no solo estamos involucrando este decreto, sino también las decisiones de la Corte para saber si realmente hay una fecha de entrada de la nueva reforma pensional. Y también, pues, muy importante decirlo que este decreto hay que ver si tiene algunas repercusiones desde el punto de vista jurídico o incluso pues también si en un periodo más adelante también puede ser modificado porque no tiene una restricción de pasar por Congreso. Solo hay una restricción para pasar por Congreso para cambiar el límite de inversión en la deuda pública local, que serían los TES, que sí hay un límite del 50%. Perfecto. Y yo creo que un tema tal vez de los más importantes en el contexto local, pero también internacional en algunos países, es el tema electoral. Este año tenemos los colombianos que asistir a las urnas en 2, de pronto 3 oportunidades. ¿Cómo estamos viendo este panorama desde lo electoral? ¿Cómo se está comportando esta baraja política y cómo está incidiendo eso en las decisiones que están tomando hoy los mercados, primero en Colombia y luego tal vez hablamos de lo que podría suceder en Brasil o Argentina? Sí, este tema le añade un poco más de presión a lo que va a ser el 2026. Tenemos primero las elecciones en el Congreso y las primarias en marzo, la primera vuelta presidencial en mayo, la segunda presidencial en junio y en agosto pues la posesión del presidente. Entonces eso también implicará en su momento muy seguramente cambios de gabinete. Entonces vamos a ver un periodo de discusión significativo en términos políticos, pero ya desde el punto de vista económico pues también tendremos que empezar a ver un poco más propuestas muy puntuales. Hay retos significativos en el país, temas energéticos, volver a evaluar el tema de las pensiones, el tema del déficit fiscal, que este año podría bordear niveles de déficit cercanos al 7%, el ajuste fiscal también se hace cada vez más prioritario. Entonces, en ese sentido, las encuestas están muy apretadas, estamos esperando que se decante un poco más los candidatos en las elecciones del mes de marzo, de las primarias que serán con Congreso, pero también hemos visto, Andrés, vimos en Chile elecciones el año pasado, este año tendremos elecciones en Brasil, entonces yo creo que eso también va a seguir configurando. No sé si tengas algunas lecciones de lo que fueron las elecciones en Chile el año pasado. Sí, mira, bien breve. En el caso de Chile, estamos en un escenario donde cada vez mayor preocupación sobre la seguridad, migración,
Entonces las elecciones se dieron con ese foco y también mayor preocupación por crecimiento económico. Entonces ya vemos que las expectativas de inversión para este año están siguiendo las expectativas de la implementación de políticas pro mercado, pro crecimiento. También, ojo, que también tenemos elecciones en Perú pronto, tenemos elecciones en Brasil. El año pasado también tuvimos una elección importante en Argentina y en Bolivia, todas las cuales favorecerían una agenda de políticas que son más pro mercado. Carolina, Andrés, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a conversar de estos temas tan importantes para todos los que nos ven en este momento a través de las redes sociales de Itaú y nos escuchan a través del podcast Inversiones Colombia Itaú. Los invitamos a que sigan pendientes, obviamente, de estos canales y a que estén pendientes de toda la información que construimos desde Itaú para tenerlos al tanto del análisis y las perspectivas económicas que son verdaderamente importantes para tomar decisiones a futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad.